Estimados estudiantes, el día de hoy tenemos una clase de lenguaje. Vamos a tratar el tema verboides y los verbos compuestos. Vamos a aprender a diferenciar entre un verboide compuesto y un verbo compuesto, ¿ya? Recuerden, estamos en una nueva unidad, tienen que hacer su carátula del mes y su valor. Miren chicos, los verboides son formas no personales del verbo, dado que no se puede conjugar en todos sus accidentes. Por ejemplo, no se pueden conjugar en persona, en tiempo, ¿ya? Ellos son tres. Tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo tiene las terminaciones ar, er, ir. El gerundio tiene sus terminaciones en ando, endo, yendo. Y el participio tiene su terminación en ado, ido, toso, cho. Así tenemos difundo, su infinitivo sería difundir, en gerundio sería difundiendo, en participio sería difundido. Comprendemos, su infinitivo sería comprender, en gerundio sería comprendiendo y en participio sería comprendido. Nació, su infinitivo sería nacer, su gerundio sería naciendo y su participio nacido. Ya ustedes van a tener que completar los demás. Ahora chicos, las funciones que puede cumplir el verboide son diversas, ¿ya? Por ejemplo, el infinitivo puede tomar la función de un sustantivo, ¿ya? ¿En qué caso? Miren, por ejemplo, cuando yo digo el dulce lamentar de los pastores, el dulce lamentar de los pastores, ¿cuál es el infinitivo ahí? Claro, lamentar. Y si yo me doy cuenta, este infinitivo está funcionando como sustantivo, incluso el dulce es su adjetivo, ¿ya? Miren. El dulce lamentar de los pastores es un sintagma nominal, donde lamentar está funcionando como un nombre, como un sustantivo. O por ejemplo, cuando yo digo bailar es divertido, o el bailar es divertido. Incluso si yo quiero hallar el sujeto, diría, ¿qué es divertido? Mi sujeto sería bailar, ¿verdad? Y en este caso, bailar está funcionando como un sustantivo. Ahora, el infinitivo también puede funcionar como un verbo, ¿ya? Cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Este sería perífrasis verbal. ¿Recuerden las perífrasis verbales? ¿Ya? Por ejemplo, debemos bailar, debemos cantar, debemos jugar, vamos a comer, voy a salir, voy a dormir, etcétera, ¿verdad? En este caso funciona como una perífrasis verbal. Debemos bailar, valorar, perdón. Debemos valorar lo nuestro. Ya, acá está funcionando como como una perífrasis verbal. Luego tenemos el gerundio. El gerundio puede funcionar como un adverbio, ¿ya? Por ejemplo, cuando modifica a un verbo, pero este verbo debe ser no copulativo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo camina leyendo una carta, camina leyendo una carta, camina es el verbo principal y leyendo lo está modificando, ¿verdad? Camina leyendo una carta, está complementando su significado, ¿ya? Ahora, puede funcionar como verbo compuesto cuando está acompañado de un verbo auxiliar. Ahora, este verbo auxiliar tendría que ser copulativo. Generalmente tiene que ser el verbo haber, el verbo estar, el verbo ser, ¿ya? El verbo ir, como en el caso de acá. Por ejemplo, estuvo escribiendo un poema. Estuvo escribiendo un poema. En este caso, cuando yo digo estuvo escribiendo, está funcionando como un verbo compuesto. Todo esto está funcionando como un verbo compuesto. Estuvo escribiendo. Chicos, ahora, el participio puede funcionar como un sustantivo, como un adjetivo, como un verbo. Por ejemplo, ¿cómo funciona como un sustantivo? Cuando yo digo es un buen cantante, es un buen cantante. Cantante es un participio, ¿verdad? Y está funcionando como un sustantivo, ¿ya? O cuando yo digo salió con su amado esposo, salió con su amado esposo. Esposo es el sustantivo y amado le está dando una característica, ¿verdad? Es un participio, pero le está otorgando característica. ¿Estamos? Entonces funciona como un adjetivo. O también puede funcionar como un verbo compuesto. Igual, acá tiene que ser con un verbo copulativo, ¿no? Ser, estar, haber. Por ejemplo, lo ha acompañado por la ciudad. Lo ha acompañado, ¿ya? Es un del verbo haber, ¿ya? Ha acompañado. Estamos, en ese caso está funcionando como un verbo compuesto, ¿ya? Entonces, tengan presente lo siguiente. Tenemos verbo simple formado por una sola palabra, ¿ya?
Por ejemplo, cantamos, perdimos, gozan, bailan, juegan. Estamos formados por una sola palabra. El verbo compuesto está formado por un verbo auxiliar conjugado, ¿ya? Este puede ser el verbo haber, el verbo estar, el verbo ir, ¿ya? Más un participio o un gerundio. Ya sé cómo tienen los términos los participios, cómo tienen sus terminaciones el gerundio. Por ejemplo, ha escrito, ¿ya? Verbo compuesto, verbo haber y un participio. Fue elegido, verbo compuesto, verbo ir más un participio. Estuvo hablando, verbo estar más un gerundio. Esos forman los verbos compuestos. Y también puede haber las perífrasis verbal, que está formada por un verbo auxiliar, ¿ya? Un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar sí puede ser cualquiera, ¿ya? Porque va a perder su valor. Y un infinitivo. Los infinitivos terminan ar, er, ir. Ojo, acá también puede haber un nexo, puede estar como no puede estar. Por ejemplo, miren, tengo que escribir. Tengo que escribir. Tengo verbo auxiliar, ya le dije, puede ser cualquiera, un nexo y un infinitivo. ¿Ya? Eso se llama perífrasis verbal. Había que cantar, igual, un verbo auxiliar, haber, ¿ya? Un nexo que, y hablar, había que hablar, perdón, sería el infinitivo. Voy a estudiar, voy a cantar, voy a salir, voy a bailar, ¿ya? Serían perífrasis verbal. ¿Estamos? Entonces tenemos verbo simple formado por una sola palabra, cantamos, perdimos, goza. Verbo compuesto formado por un verbo auxiliar, que tendría que ser un verbo copulativo, ser, estar, ir, ¿ya? Más un participio o un gerundio. Y la perífrasis verbal, que sería un verbo auxiliar, en ese caso cualquiera, ¿ya? Más un infinitivo. Y también puede haber un nexo, ¿no? Como en el caso de acá. Tengo que escribir, había que hablar, había que saltar, había que bailar, etcétera. Ahora chicos, el kit del asunto está en no confundirnos en un verboide compuesto con un verbo compuesto, ¿ya? Observen aquí. Miren, los verboides, ya les dije, son infinitivo, gerundio, participio. ¿Ya? Ahora, los infinitivos simples no hay problema. ¿Ya? Terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, amar, comer, vivir. El infinitivo compuesto siempre va a estar formado de la siguiente manera. La unión de haber, ¿ya? De haber, mira, haber incluso está en infinitivo, ¿ya? Más un participio. Por ejemplo, haber amado, haber comido, haber vivido, haber jugado, haber saltado, haber comido, etcétera. ¿Ya? Entonces el infinitivo, el verboide infinitivo compuesto, está formado por un haber, ¿ya? Por un infinitivo haber más un participio. Haber amado, haber comido, haber vivido. El gerundio compuesto está formado por el verbo haber, pero en modo de gerundio, por ejemplo, habiendo, ¿ya? Más un participio. Por ejemplo, habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido, ¿ya? Y el participio, bueno, no se establece compuesto, así que no hay problema. Entonces, chicos, la idea es que ustedes no confundan un verboide, ¿ya? ¿Ya? Es decir, un infinitivo compuesto o un gerundio compuesto con los verbos compuestos, ¿ya? A ver, por ejemplo, tenemos acá, vamos a reconocer cada uno de ellos. Amar, ¿qué es amar? Simplemente un infinitivo, ¿ya? Haber amado, ¿qué sería? ¿Un verbo compuesto o un infinitivo compuesto? Veamos el cuadro. Haber amado, ¿qué sería? Claro, haber amado sería un infinitivo compuesto. En cambio, si yo digo había amado, acá en este caso había ya está conjugado. Sería un verbo auxiliar más un participio. En este caso sería verbo compuesto. ¿Ya? Haber amado es un verboide compuesto, es un infinitivo compuesto. En cambio, había amado si es un verbo compuesto. ¿Ya? Luego si tengo amando. ¿Amando qué es? Un verboide, es un gerundio simple. ¿Verdad? Amando. ¿Ya? Amo. Amo si sería un verbo. ¿Ya? Yo amo en primera persona. Siguiente.
Tengo caminar. Caminar, ¿qué sería? Un infinitivo, ¿verdad? Termina en ar. Infinitivo simple. Luego, ¿qué tengo? Caminado, ¿qué sería? Un participio, termina en ado. Luego tengo caminando, ¿qué sería? Un gerundio, termina en ando. Estos tres son verboides, ¿no? Infinitivo, participio, gerundio. Caminamos, ¿qué sería? Eso sí sería un verbo, ¿verdad? Verbo, caminamos, nosotros caminamos. Haber caminado, ¿qué sería? ¿Un verbo compuesto o un verboide compuesto? ¿Qué sería? Haber caminado, claro, va a ser un infinitivo compuesto, ¿verdad? Está formado por un haber más un participio. Amado, haber comido, haber caminado. Sería un infinitivo compuesto, ¿ya? Siguiente, espero que es un verbo. Esperando sería un gerundio. Ustedes le colocan abajo, por favor, ¿ya? Esperado, ¿qué sería? Un participio, ¿ya? Había esperado, ¿qué sería? Este sí sería un verbo compuesto. Está formado por un verbo auxiliar conjugado más un participio, ¿ya? Siguiente, habiendo esperado. ¿Qué es? ¿Un verbo compuesto o un verboide compuesto? Yo me fijo acá, miren, habiendo amado, habiendo comido, habiendo esperado. Entonces, ¿de qué se trata? De un gerundio compuesto, ¿verdad? Es decir, es un verboide, un gerundio compuesto. ¿Ya? Entonces, lo mismo, habiendo esperado es un verboide compuesto, un verboide compuesto, ¿ya? Luchar, la 4, ¿qué es? Es un infinitivo. Luchado, termina en ado, participio. Había luchado. Este sí es un verbo compuesto, ¿verdad? Formado por un verbo auxiliar conjugado más un participio. Haber luchado. Ah, acá sí es otra cosa, ¿verdad? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Un infinitivo compuesto, ¿ven? Infinitivo compuesto. Haber amado, haber comido, haber luchado. Entonces ponen acá abajo infinitivo compuesto, ¿ya? Es un verboide compuesto. ¿Estamos? Oír, infinitivo, termina en ir. Oído, participio, termina en ido. Había oído, verbo compuesto. Oímos, simplemente es un verbo simple, un verbo. Oyendo, endo, gerundio. Habiendo oído, ¿verdad? Tiene la misma forma que esto, mira. Habiendo oído, habiendo amado, que es un gerundio compuesto. Es un verboide compuesto. Leer, infinitivo, leído, participio. Leemos, sería un verbo, ¿ya? Estos dos primeros son verboides, infinitivo, participio. Esto de acá sí es un verbo. Leyendo, gerundio, es un verboide. Y hemos leído sería un verbo compuesto, ¿verdad? Un verbo auxiliar haber más un participio. Y así, chicos, ustedes van a hacer la 7, la 8, la 9, la 10 hasta la 14. Y abajo van a colocar lo que es. Bien puede ser un verboide compuesto, para ser más específicos, puede ser un infinitivo compuesto, ¿ya? Un gerundio compuesto, puede ser un gerundio simple, puede ser un infinitivo simple, puede ser un participio simple, ¿ya? O puede ser simplemente un verbo. Recuerden que los verbos los puedo conjugar, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Me lo envían al foro y además les voy a poner una actividad. Gracias.